Saludos cordiales, estimados participantes. El día de hoy, en el curso de biología, trataremos mitosis, meiosis. Bien, la mitosis es un proceso de división celular en el cual se generan dos células hijas totalmente idénticas a la célula madre. Se caracteriza por ser un proceso de duplicación y reparto equitativo de la información genética contenido en el ADN. Es un proceso fundamental para la reproducción asexual. Recuerda, en la mitosis, a partir de una célula madre, obtenemos dos células hijas exactamente iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. La mitosis consta de cuatro fases. La primera fase es la profase, donde los cromosomas se condensan, se agrupan, ¿de acuerdo? Y se forma el uso mitótico, también llamado uso acromático, que es una red de microtúbulos por los cuales se van a desplazar los cromosomas. Asimismo, el nucleolo, que es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. No te olvides, la primera fase, profase. La siguiente fase es la metafase. En esta etapa, los cromosomas se alinean en la zona central de la célula, se alinean en la placa metafásica. Ahora bien, en esta etapa, los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso. En la tercera fase, la anafase, los cromosomas se disponen a los polos, a los extremos de la célula, mediante los microtúbulos ya mencionados. Finalmente, en la telofase, esa red de microtúbulos desaparece, se forman los dos núcleos y obtenemos las dos células hijas exactamente iguales a la célula madre. En el proceso de meiosis, básicamente podemos destacar lo siguiente, que es la formación de óvulos y espermatozoides. Es la base de la reproducción sexual y la variabilidad genética dentro de las poblaciones. Cuando hablamos de meiosis, hablamos de recombinación genética, es decir, las cuatro células hijas que se obtienen de este proceso son parecidas a la célula madre, pero no son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Hay una recombinación genética. Las cuatro células hijas son células haploides. En cambio, la célula madre es una célula diploide. Ahora bien, la meiosis consta de una primera etapa de preparación de la célula llamada interfase, luego tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 ingresa una célula madre, salen dos células hijas. En la meiosis 2 ingresan esas dos células hijas y obtenemos las cuatro células hijas finales. Cada una de las etapas, tanto meiosis 1 como meiosis 2, tienen cuatro subetapas. En meiosis 1 tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En meiosis 2 tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y sucede exactamente lo mismo que sucedía en mitosis, ¿cierto? En profase se condensan los cromosomas. En metafase, los cromosomas se disponen en la zona central de la célula. En anafase, los cromosomas se disponen en los extremos. Y en la telofase existe lo que es la división y ya la formación de las células hijas. Muy bien, en base a ello, continuamos con una pequeña práctica. Así es, una práctica básicamente para poder aplicar lo aprendido. Nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.